Muy buenas noches tengan todos. El día de hoy vamos a ponernos al día porque teníamos atrasadito un tema. Por ahí ya me reclamaron que pasamos del tema 3 al 5. Fue porque tuvimos algunos problemas técnicos por ahí y era porque el día de hoy queríamos cambiar un poquito la tónica de cómo íbamos manejando y el tema de hoy que vamos a manejarlo con el doctor Fabián San Martín, quien nos acompaña desde Cuenca, Ecuador, va a ser un poquito más un conversatorio donde su servidor vamos a irle haciendo algunas preguntillas a Fabián para que él nos vaya platicando un poquito de la charla del día de hoy, que la charla del día de hoy es el entrenamiento anaeróbico. Ya el doctor Argemi nos platicó un poquito del entrenamiento aeróbico y el doctor Pisqui nos hizo un poquito ahí algunas reseñas sobre cómo se va a periodizar el entrenamiento. Así que hoy vamos a platicar un poquito más de fuerza, de potencia del entrenamiento anaeróbico. Para presentarles al doctor Fabián San Martín, que ya les había tirado el chivo por ahí en el grupo, pues él nos está acompañando desde Cuenca, Ecuador. Es médico deportólogo con una muy amplia carrera en el medio, bastante innovador. Actualmente él es el director médico de la clínica San Martín, en donde se dedican casi exclusivamente a el desarrollo de atletas semiprofesionales y profesionales. Me quedo un poquito corto con la presentación, Fabián, pero de repente tú nos quieres contar un poquito más acerca de ti antes de que entremos en materia. No, pues Fernando, primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la paciencia, porque la verdad que aquí sí que me he pasado, se me ha complicado mucho estas últimas semanas para poder grabar el programa y todo, la conferencia, y pues, pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante, ¿no? Como dicen, en el rascar y el comer, lo importante es empezar. Entonces, pues les ha contado un poco que yo soy un médico del deporte, soy un especialista en medicina del deporte. Vivo acá en Cuenca, Ecuador, en la provincia de La Suay. Es una ciudad que está a 2.550 metros de altitud. Nos caracterizamos por tener, en principio, a nuestro primer medallista olímpico en marcha. Aquí, de aquí es, de esta zona, en esta zona vive, aquí ha desarrollado toda su práctica deportiva. Y después de esto, nosotros hemos tenido una corriente de trabajo sobre la marcha deportiva y un poco el fondo en el atletismo. Así que es un poco de la historia de la medicina del deporte acá en el Ecuador. Y pues les puedo contar que casualmente he tenido la oportunidad de estar dirigiendo el Centro de Investigación en Medicina del Deporte de la empresa pública de Centros para el Alto Rendimiento. Y luego de esto he decidido irme un poco por la práctica privada y abrir el laboratorio San Martín, Laboratorio de Evaluaciones Funcionales, donde nos dedicamos casualmente a evaluar a los deportistas en todos sus niveles, porque estamos convencidos de que toda aquella persona que realice ejercicio o realice algún deporte en específico tendrá que ser sometido a evaluaciones funcionales. Y casualmente vamos a empezar a tocar hoy un poco esos temas. Así que, Fernando, estoy a disposición. Bueno, Fabián, me gusta mucho tocar temas con vos porque como hemos platicado en otras ocasiones, nuestros países son muy similares Sí. en muchos sentidos, en las cosas buenas y en las cosas no tan buenas, así que creo que nuestra gente tiene mucho en común. Hemos platicado ya en temas anteriores un poquito acerca de la fisiología, de lo que son los sistemas energéticos y cómo algunos sistemas energéticos van a ser predominantemente aeróbicos, cómo funciona el sistema energético aeróbico, Sí. cómo funcionan los diversos sistemas energéticos anaeróbicos, pero realmente en la práctica privada, perdón, en la práctica en general ya en el campo, es un poquito difícil hablar exclusivamente sobre lo que es el entrenamiento anaeróbico, lo que es el entrenamiento aeróbico, ya que la mayor parte de actividades que vamos a realizar van a tener un poco de cada cosa. Sin embargo, tal vez nos puedes orientar un poquito ayudándonos a establecer la importancia de saber diferenciar cuándo aeróbico, cuándo anaeróbico y qué características van a tener ambos programas o ambas estrategias de entrenamiento. Sí, sí, bueno, vamos a tratar de ponerle un poco de contexto y en ocasiones es muy difícil traerse toda la literatura, traerse toda la teoría a la práctica, porque resulta que los deportes tienen una combinación de eventos y las circunstancias en las cuales se desarrolla uno u otro deporte
implica que yo voy a requerir todos los sistemas energéticos actuando. De hecho, por eso nace la famosa teoría del continuum energético. Y antes de ponerles tal vez esto, yo pensaría algo que me gusta mucho, es hablarles y ponerles en consideración que ustedes tienen que tener presente que cuando yo estoy haciendo ejercicio, cuando yo estoy haciendo un deporte en específico, estoy vinculando un trabajo muscular. Y si estoy vinculando el trabajo muscular, estoy generando una necesidad energética. Y si estoy generando una necesidad energética, estoy requiriendo el concurso del sistema cardíaco y el sistema cardiocirculatorio y el sistema pulmonar. Obviamente, todos los otros sistemas empiezan y meten ahí la cuchara también para colaborar de una o de otra manera. Sin embargo, el sistema cardiocirculatorio y el pulmonar son esenciales. Entonces, cuando yo voy armando ese escenario y voy pensando en un deporte específico, me voy preguntando, en principio, ¿cuál es la intensidad a la que se desarrolla prioritariamente, mayoritariamente un deporte? Y entonces me voy dando cuenta que hay periodos en los cuales tengo intensidades que podrían ser aeróbicas, aeróbicas puras, considerando que un atleta, que una persona que está altamente entrenada tiene una desviación hacia la derecha de los umbrales y que esa condición aeróbica va a estar, por decirlo, por ponerle un número, cerca del 80, 82 y 84% del VO2 max. Entonces, yo voy pensando que él es capaz de desarrollar intensidades, velocidades muy rápidas, en las cuales sigue oxidando plenamente los hidratos de carbono, oxidando las grasas, perdón, plenamente. Pero que obviamente eso no suele ser suficiente para poder ganar una competencia. Me voy a enfocar tal vez un poquito más en la marcha, que la tengo siempre mucho más presente, y la natación también, que nos viene bien, que son los deportes con los que trabajo bastante, aparte del MTB, el ciclismo de montaña, y pues el fondo, ¿no? Que son los deportes con los que más creería yo que trabajo. Entonces, como yo estoy pensando que necesito tener intensidades mayores para poder trabajar, para poder ganar una competencia, me queda claro que asimismo no puedo sostener esas intensidades altas por un periodo de tiempo mayor. Y que entonces estoy pensando que tendría que haber un punto de quiebre en el cual yo pueda ser altamente eficiente con una alta velocidad, con una alta intensidad, perdón. Entonces, en ese caso, estaría yo pensando en un segundo umbral ventilatorio, un segundo umbral o un máximo estado estable de lactato, tal vez. Y hasta este punto, yo sigo utilizando oxígeno. Sí, nada más que, obviamente, la cantidad de oxígeno es menor. No existe ausencia de oxígeno, existe una menor concurrencia, una menor utilización del oxígeno hasta este punto ya. Y por ende, ya empezamos nosotros a tener problemas, empezamos a tener inconvenientes en este sentido. Y me quedaría únicamente pensar ya en un remate, en una competencia, un remate, en un sprint para posicionarme, para avanzar puestos, para ver la calidad del entrenamiento de mi sparring, de mi competidor. Entonces podría pensar yo que necesito hacer este sprint. Y este sprint tendrá que ser justamente la máxima intensidad de ejercicio que yo pudiera sostener por un periodo de tiempo corto. Y en ese momento me queda claro a mí que hay dos posibilidades nada más. O yo estoy utilizando hidratos de carbono o estoy utilizando fosfocreatina. ¿Sí? Considerando que el uno es altamente recuperable, hablando de la fosfocreatina, y considerando que el otro, cuando utilizo hidratos de carbono, yo empiezo a acumular metabolitos y que para eliminar estos metabolitos, en este caso los hidrogeniones, del momento en el cual se escinde el lactato y un montón de cosas muy técnicas que hay allí, que la verdad no me gusta mucho repetir, nosotros empezamos a entender que nuestro organismo tiene que ayudar y tiene que levantar estrategias compensadoras para lograr hacer que nosotros podamos volver a un estado de equilibrio. Entonces, en ese momento nosotros nos damos cuenta que el sistema ventilatorio prácticamente claudica, prácticamente es incapaz de poder solventar esta necesidad. Y nosotros vemos a un deportista como, pues hiperventilando a tope, sin poder realmente hacer nada más que es hiperventilar. Y obviamente hay un desarrollo del sistema de tampón a través del orden renal que también trata de colaborarnos, de hecho lo hace y lo hace muy bien. Pero bueno,
Entonces, en ese momento que yo estoy viendo a este deportista fatigado al máximo, yo estoy entendiendo que él no está siendo capaz de, en este caso, ya aprovechar el oxígeno como uno de las vías que nos ayuda a generar energía. Y entonces empiezo a entender y a meter el concepto de la deuda de oxígeno. Y ahí estoy pensando y digo, o sea que me estás diciendo que eres capaz de sostener una intensidad de ejercicio sin la presencia de una cantidad de ejercicio, sin la presencia del oxígeno. Sí. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos un poco a hablar de los sistemas anaeróbicos. Pero claro, obvio, estos sistemas anaeróbicos son necesarios son necesarios de entrenarse, sí, pero obviamente le ponemos mucho énfasis nosotros en los atletas. Los atletas son en quienes esto es prioritario sí o sí trabajarlo. En el resto de poblaciones, diría yo, deportivas, poblaciones deportivas, y me salgo un poquito de los deportes y me voy también al ámbito de salud, porque de pronto hay alguien aquí que hace un trabajo con gente que lo que busca es conservar o recuperar su estado de salud. En ellos no suele ser necesario ese tipo de trabajos y obviamente si tiene patología con mayor reserva hay que tomar este punto. Entonces tengo que dejar eso un poco ahí medio en la mesa. Claro, hay condiciones en las cuales podríamos hacerlo, pero no se me ocurren a mí donde sea obligatorio hacerlo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, empiezo yo a poner el escenario y a decirles, tienen ustedes que pensar muy bien, primero, cuáles son las intensidades a las que van a trabajar, cuáles son los sustratos energéticos que ustedes están ocupando, ¿sí? Cuáles son las necesidades del deporte que ustedes están desarrollando para entonces empezar a tocar estas zonas que son muy específicas y que son prácticamente prioritarias en algunos deportes, como por ejemplo los 100 metros planos si estamos hablando de otra cosa, ¿no es cierto, Fernando? Correcto. Una pregunta que me hacen muy a menudo, que creo que salió por ahí hace unos días. ¿Entrenamiento anaeróbico es sinónimo de trabajo de fuerza y potencia? A ver, justamente en el entrenamiento anaeróbico tú tienes que considerar dos cosas. La una, la potencia y la otra, la capacidad anaeróbica. ¿No? O sea, potencia anaeróbica y la capacidad anaeróbica. Y sí, porque aquí lo que se trata es de, primero, determinar en el tiempo que tú puedes sostener un ejercicio de alta intensidad. ¿Sí? Y luego la velocidad con la que puedes ejecutar ese ejercicio de alta intensidad. Entran en juego y nosotros sí podemos considerar que parte del trabajo anaeróbico podría considerarse, perdón, lo que estoy repitiendo ahí la palabra, podría considerarse en el trabajo de fuerza, sí podría hacerlo. De hecho, nosotros hemos visto cómo se evaluaba hasta hace poco la condición anaeróbica y, por ejemplo, haces un test de saltos, ¿no? Haces un test de saltos ahí y le pones un tiempo corto y los saltos a máxima velocidad y determinas cuántos saltos has realizado y ves los valores de acumulación de lactato y entonces ya tienes un parámetro. Y bueno, luego vas a trabajar esa condición, ese condicionante y después vuelves a evaluar y determinas cuánto ha mejorado. Y dices, mira, ha mejorado la potencia anaeróbica o ha mejorado su capacidad anaeróbica. Entonces, van por allí. Bueno, ah, ¿qué tan importante? Acá tenemos mucha gente, bueno, por un lado tenemos fisicoculturistas, pero eso los vamos a dejar para de último, pero tenemos mucha gente que practica deportes de conjunto. En el deporte de conjunto, como hemos platicado ya en muchas oportunidades, baloncesto, balonmano, soccer, eh, son deportes en donde vamos a tener un trabajo aeróbico continuo, pero que va a tener muchas más explosiones anaeróbicas, por ejemplo, que el ejemplo que tú dabas en la marcha. ¿Qué tan importante es en estos deportes de conjunto el trabajo anaeróbico? Uno. Dos, ¿cómo inicias una estrategia? Y tal vez vamos amarrándolo a la edad, porque tengo en mi concepto muy básico, tengo entendido que el trabajo de potencia va siendo un poco más importante conforme van pasando los años, por lo menos desde mi punto de vista en el trabajo de la prevención de las lesiones. Pero, ¿cómo evalúas un atleta de un deporte de conjunto? ¿Cómo empiezas a trabajar?
¿cómo lo diagnosticas, sus necesidades de trabajo anaeróbico y cómo vamos formulando un plan de trabajo para ellos? ¿Fabián? Bueno, a ver, yo creería, no sé qué tan equivocado esté, porque lamentablemente en los deportes de conjunto existe muy poco trabajo de los especialistas en medicina del deporte, o el trabajo es muy aislado, ¿no? Muy aislado. Y yo he tenido oportunidad de evaluar futbolistas, por ejemplo, he tenido, y en lo que nos hemos enfocado, honestamente, nos hemos enfocado nosotros mucho, mucho, es en la determinante, en la condición aeróbica. Sí, o sea, yo quiero empezar por allí porque eh, ¿para qué trabajaría yo la condición anaeróbica si no tengo reforzada la condición aeróbica? O sea, ¿por qué lo haría? A mí no me sirve un centro delantero que sea capaz de elevarse 1,50 m, 1,70 m, cabecear perfecta, con una perfecta técnica y hacer un gol si él no puede estar las veces necesarias en el área del arquero. O sea, y con esto quiero decir que tiene que llegar. O sea, quiero decir eso, ¿no? Tú no te das el lujo de tener un centro delantero parado, clavado allí. O sea, no es posible, no es factible. Así que en el baloncesto tú no puedes tener a una persona con una gran potencia anaeróbica que es capaz de hacer un buen clavado o un buen bloqueo, porque no puede, si está, obviamente si está defendiendo no tiene la limitante de tiempo, pero si está en el ofensivo, tiene la limitante del tiempo en el área. Entonces ahí yo siempre discuto eso, digo, y empiezo por el principio. Empecemos evaluando la condición aeróbica, pero como ustedes ya han hablado de eso, ya no me compete mucho en este caso. Pero una vez que yo he trabajado esta condición aeróbica, ahora tengo que pasarme a la parte de la condición anaeróbica y pensar cómo yo tengo que evaluarlo en dependencia de su deporte. Y si estamos hablando nosotros del fútbol, estamos pensando en los sprints, pues entonces distancia, velocidad, ¿no es cierto? Es una de las condicionantes. Otra podría ser la potencia la potencia, la velocidad en la cual se ejecuta un gesto de sentadilla, por ejemplo, con peso. O sea, otro podría ser los multisaltos. O sea, yo puedo traer todos estos elementos, no importa cómo lo evalúe. El nuevo concepto que nosotros tenemos no está afianzado a un ejercicio, a una manera de evaluar como tal. De hecho, tengo que decirlo solo para que quede sentado, Fernando, nosotros aprendimos a evaluar la condición aeróbica en un principio con un test de Bruce modificado. Sí, y lo hemos dejado desde que yo salí de la universidad, empecé a leer mucho más y lo cambié y dije, nunca más voy a utilizar Bruce modificado. De hecho, utilizamos un test que no tiene nombre. Entonces, ¿por qué? Porque la velocidad que se utiliza viene en dependencia de la condición del deportista. Entonces, lo mismo sucede para mí en la condición anaeróbica. De hecho, yo, la verdad, honestamente, lo que más evalúo es la condición aeróbica. Yo vengo de las evaluaciones funcionales, voy a las evaluaciones de la resistencia y ahí de la condición aeróbica. La parte anaeróbica la dejamos para cuando hayamos evolucionado lo suficiente para empezarlo a trabajar. Pero como te decía, o sea, puedo yo utilizar los sprints, el levantamiento del peso o los multisaltos. Son tres estrategias que se me ocurren a mí para evaluar, porque lo que necesito yo aquí es fatigar de manera tempranera. Ahora, tú me vas a decir, yo he escuchado el test de Wingate. Sí, sí, sí. Pero cuando tú lees el test de Wingate, inmediatamente te dice cuáles son las limitantes que tiene el test de Wingate. O sea, te lo pone, inmediatamente te dice que hay una limitante. Entonces, cuando te pone la limitante, te dice la resistencia que tú le estás generando es la apropiada para el deportista, para el atleta, pues te dice que no, inmediatamente. Entonces, ¿dónde quedamos? ¿Sirve? Es como coger y medir a todos con la misma vara. Entonces, no me queda claro a mí y no me gusta utilizarlo. Entonces, nosotros en lo personal, por ejemplo, tengo que irme otra vez a la marcha y tengo que irme otra vez al fondo. Nosotros hacemos distancias cortas a máxima velocidad, ¿sí? A máxima velocidad. Y lo que hacemos es hacer mediciones, por ejemplo, de lactato. Y hacemos una contrastación, una comparativa de las series y repeticiones que se generan en él, que generamos en él, y hacemos una lectura del comportamiento del test de lactato. Entonces, ¿qué pasaría si yo quisiera evaluar un deporte conjunto? Y podría ser el baloncesto o el fútbol. Podría ser lo mismo, podría hacerlo.
Pero podría hacerlo también en un gimnasio levantando pesos. Sí, puedo hacerlo también. ¿Cómo hemos hecho nosotros, Fernando, un test en el taekwondo? Hemos hecho con las patadas, ¿sí? Con las patadas. Hemos dado 30 segundos para que patee a máxima velocidad, hemos contado el número de veces que lo ha hecho y hemos visto el comportamiento del lactato. Y ya. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago con esto? Establezco un patrón, un comportamiento, un nivel de lactato que yo quiero, desde el cual yo quiero empezar a trabajar, y luego establezco, le doy esos datos al entrenador, y el entrenador es el que tiene que ser capaz de ubicar ese tipo de estímulos dentro de su planificación cuando le convenga. Entonces, esto es algo que nosotros estamos cambiando un poco, Fernando, al día de hoy, porque habitualmente los médicos del deporte en varios países, y en el nuestro es así, están acostumbrados a dar planes de entrenamiento. Y yo soy uno de los primeros que dice que no lo debo dar, ¿sí? Que ojo con esto es un detalle muy importante, porque yo no puedo dar un plan de entrenamiento, pero sí puedo hacer una prescripción de ejercicio, que es una cosa diferente y que, ¿por qué? Porque contempla, en este caso, la condición de salud de una persona. Entonces, el mejor para poder entender qué respuestas fisiológicas están generándose producto de las cargas de entrenamiento, soy yo, pero esto es un paciente. En un deportista, yo le hago la lectura de la respuesta fisiológica y le doy esa información al entrenador para que sea él quien haga la diagramación, obviamente considerando todos los principios del entrenamiento, ¿no? Perfecto, perfecto. Cuando hablamos un poquito del entrenamiento anaeróbico, pues habíamos dicho que platicamos un poquito de potencia. Edades, Fabián, ¿qué cargas o cómo consideras las cargas? ¿A qué edad empiezas? Hablemos, por ejemplo, del baloncesto y nos vamos a ir al ejemplo que pongo yo toda la vida, que es el baloncesto americano profesional. Usualmente tenemos cada vez gente más joven integrándose en las filas de la NBA y generalmente cuando vemos a los muchachos, sobre todo a muchachos hace 20 años, por ejemplo, Jermaine O'Neal, que llegó a los 17 años más o menos a la NBA, vemos gente con poca masa muscular relativamente, Es cualidad. eh, escuálida, exactamente, y conforme van pasando los años vamos viendo que esto va desarrollando más. No es lo mismo ver a un Kobe de 17 que a un Kobe retirándose a los 38, 39 años. De la misma manera, vemos una evolución en deportes profesionales de conjunto. Podemos tomar, por ejemplo, el baloncesto, podemos tomar el balonmano, que son los deportes con los que yo estoy más afín a, y vamos viendo que conforme van pasando las décadas, el atleta es más musculoso, más atlético. Sí. ¿A qué edad empezamos? ¿Cómo empezamos? ¿Cuál es la Bueno, importancia de la edad? ¿Y qué importancia tiene en los deportes de conjunto el entrenamiento de masa muscular? tiene una condicionante muy interesante, Fernando, porque tú como médico obviamente estás al tanto. Tú estás, lo tienes presente y sabes que el influjo de la testosterona sobre el desarrollo muscular es fundamental. Y obviamente que no es solo la testosterona, sino es también la hormona de crecimiento y es la insulina. O sea, todas ellas tienen meten la cuchara en esta sopa, ¿no? Sin embargo, la testosterona es el principal influjo para que haya desarrollo muscular. Entonces, considerando esto y considerando que la presencia de la testosterona es específica por edades. Entonces, yo no tengo testosterona cuando soy niño. Cuando soy adolescente, mi curva de testosterona está empezando a subir y hace un ascenso interesante justamente posterior o alrededor de los 14 años, ¿no? Alrededor de los 14 años, de ahí para adelante. Y en la etapa plena de adultez, hasta alrededor de los 40 años, tiene su pico. Pero después de esto empieza el descenso, el declive de la presencia de la testosterona. Entonces yo tengo allí que entender que no me vendría nada bien a establecer un trabajo anaeróbico en un niño menor a 14 años, a 12 años, a 10 años. O sea, no viene bien, no tiene sentido, no está por allí la situación. De hecho, solo en deportes muy específicos existe una especialización temprana en el deporte, ¿ok? Y esto, por ejemplo, podríamos meternos nosotros allí a hablar de la gimnasia, podríamos meternos a hablar, no sé, de qué otro deporte se nos ocurre ahora mismo, que necesita una especialización muy temprana, pero el resto no.
El resto no, el resto puede esperar e inclusive se recomienda la especialidad justamente pasado los 12, 10, 12, 14 años, la especialidad deportiva. Antes de eso, los multideportes son fundamentales. Claro, claro, tú me estás hablando de baloncesto en Norteamérica, donde nosotros es igual que el fútbol en Latinoamérica. Son mecanismos para salir de la pobreza. Aquí, broma, en broma y en serio, nosotros en Ecuador decimos que uno puede salir de la pobreza de dos maneras. ¿Sí? La una siendo futbolista y la otra siendo político. Entonces, ya con eso creo que lo he dicho todo. Entonces, se busca justamente caer en este tipo de situaciones para poder sacar provecho económico rápidamente, lo cual significa que no estás respetando procesos. Por esto mismo es que cuando yo estoy viendo, asesorando a algún tipo de deportista, lo primero que les digo es, esperemos que pasemos de los 14 años, 14, 15 años, y recién allí empezamos nosotros a hacer evaluaciones, Fernando. Antes de eso no lo hacemos. Ahora, lógico, tú me estás hablando ya de deportistas prácticamente consolidados. Cuando los basquetbolistas pasan a la NBA, antes tuvieron esa etapa de la NCAA, si no me equivoco, en donde están en el baloncesto universitario. Y obviamente, si ya está en el baloncesto universitario, estamos entendiendo nosotros, o colegial, perdón. Entonces, en ese momento estamos entendiendo que él ya está cerca de cumplir 14, 15, 16 años de edad, 17 años. Entonces, ya está él con la posibilidad de desarrollar su masa muscular. Y obviamente el explotarla es fundamental. O sea, yo necesito tener un jugador que sea capaz de entrar al contacto y no pierda. Yo necesito un deportista que sea capaz de generar la mayor potencia en el salto para llegar lo más alto posible. Yo necesito un jugador que sea muy potente para que pueda tener un sprint y hacer una cancha en el menor tiempo posible. Entonces, un contragolpe viene genial. Este tipo de situaciones me da a entender que yo tengo que ir diagramando desde la edad en la que yo estoy correctamente las zonas de entrenamiento con ellos. Entonces, y no confundiendo las cosas también, porque, por ejemplo, yo tengo algunas situaciones en torno al baloncesto, eso que no lo he seguido últimamente. Les he dicho yo, ¿hace falta tanta masa muscular, Fernando? ¿Hace falta tanto? O lo que comentamos hace un momento, la potencia es más importante. ¿Sí? Con cuánta masa muscular puedo generar este movimiento y con cuánta fuerza, porque ese es el otro detalle que se me olvidó hace un momento. O sea, la fuerza también está vinculada en esto. Entonces, yo puedo tener menor masa muscular, ¿sí? Ser igual de eficiente y mucho más fuerte. O puedo tener una masa muscular grande y no ser fuerte. Te me adelantaste a la siguiente pregunta, que va por ahí. Definir un poco, cuando trabajamos sistemas anaeróbicos, no es lo mismo masa que fuerza. Y ahí te iba a que nos dieras un poco de reseña o que nos explicaras. Por ejemplo, vamos a comparar físico-culturismo con halterofilia. ¿Cómo varían los sistemas? O sea, cómo deben variar los planes de entrenamiento dependiendo de los objetivos que tengas? ¿Cuál sería tu estrategia para desarrollar masa muscular, que es un entrenamiento anaeróbico? ¿Y cuál sería tu estrategia para desarrollar fuerza muscular, como en el caso de la halterofilia? Bueno, se me pone cuesta arriba el escenario, porque al final, mira, cómo es la vida. Yo he terminado trabajando con los fisicoculturistas, trabajando de manera indirecta, porque yo soy docente de ellos en un curso de capacitación. Y yo te diría que lamentablemente allí, y por eso digo que se nos pone cuesta arriba, lamentablemente allí hay un mal uso de todo lo que se pudiera hacer para desarrollar masa muscular. ¿Sí? Yo empiezo diciendo esto porque es muy difícil de criticar. Y cuando tú lo criticas, se escucha muy mal. Se escucha muy mal. Entonces, esta gente hace de todo y lo hace todo mal. Entonces, empecemos por allí. Pero bueno, yo te diría que en principio tendría que... Ah, bueno, y también he trabajado con la halterofilia porque ellos sí están dentro del ciclo olímpico, ¿no? Entonces están dentro del ciclo olímpico. Y en ellos, por ejemplo, hay dos situaciones. Les queda claro, nos queda claro a todos nosotros que nosotros necesitamos una gran masa muscular, un gran peso para levantar más peso.
O sea, por ahí empezamos. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Como el hecho de la carga calórica que ellos tienen que tener es altísima, súper elevada, porque siempre buscan ganar peso. Entonces, ellos dicen, no puedo yo levantar 200 kilos si yo no peso al menos unos 150 kilos. O sea, eso. Luego de eso pasamos a la onda de la composición corporal. De esos tantos kilos, ¿cuánto yo tengo de masa muscular? Y después pasamos a la onda de cuánto yo levanto en una sentadilla de peso y con qué velocidad lo hago y qué valor de lactato tengo. Entonces, cuando nosotros empezamos a armar todo esto, empezamos a decir, bueno, hace falta que tú trabajes sobre la resistencia, en este caso, a la acumulación de lactato, y vayamos con esto generando potencia anaeróbica. Entonces, necesitamos que hagas más series y repeticiones con pesos parecidos a los que estás llegando a tu tope para irte acoplando con los sistemas energéticos. Que los sistemas energéticos se apliquen mucho más y tú tengas menos deuda de oxígeno conforme avanza tu intensidad de entrenamiento. Entonces, ese sería el planteamiento inicial para trabajar, porque yo sí o sí necesito fuerza en la halterofilia. Más allá del peso y de la masa corporal que tenga, perdón, de la masa corporal y de la composición que posea el atleta, yo necesito que él sea capaz de levantar mayor peso, cosa que no sucede en la halterofilia. Yo en la halterofilia necesito volumen. Entonces, a lo mejor yo necesito que él tenga mucho volumen muscular, pero no me importa la fuerza que él posea. Claro, o sea, estoy siendo simplón porque, lógico, que me importa, porque se supone que con eso es lo que entreno yo para darle hipertrofia. O sea, es un juego de situaciones. Yo no podría, pensaría que no podría ir más allá porque tendría que haber trabajado muy íntimamente con ellos para entender los detalles de cada uno de estos deportes. He trabajado, he tenido la oportunidad, pero no he hecho un seguimiento, Fernando, para entrar en mayores detalles todavía. No, realmente, y lo que dices de la halterofilia, perdón, del fisicoculturismo, creo que vamos a tratarlo bastante más a fondo más adelante con el doctor Fabián Oll, cuando nos hable del tema del doping. La verdad es que ellos suelen estar en la lista Negra, negra negra. del doping y buena parte de la charla, si es la misma charla que nos dio hace algunos años en Coursera, seguramente va a girar en torno al fisicoculturismo y es interesante cómo independientemente de los aspectos legales hay una cuestión sociocultural ahí muy importante, pues metida por ahí, vamos a platicar más adelante, y que sí, que no, porque aparte de esto, pues tenemos la otra charla contigo que es para el otro año, que es la de las ayudas ergógenas, que eso es lo que sí se vale. Pero de eso vamos a ir hablando un poquito más adelante. Vamos a salirnos un poquito del contexto del atleta elite, del atleta de alto rendimiento, y nos vamos a ir con Pedrito Pérez, el individuo promedio, y vamos a hablar un poquito de dos preguntas. Voy a hacer primero la primera y terminas esta y toco el segundo tema. Que esto es pregunta súper de moda, hay mucho coach de fitness ahí que es bastante empírico, que anda suelto por ahí por todos lados, y se habla mucho del entrenamiento de potencia para bajar de peso. Eh, Mito, realidad, estrategias. A ver, yo podría decirte una situación. Cuando entramos a esto de bajar de peso, de estrategias para bajar de peso, yo siempre les hago la pregunta. ¿Ustedes saben cuál es el sustrato energético y la ruta metabólica que están usando? Entonces, ahí empieza el cuento, ahí empieza el cuento, porque, o sea, a ver, todo es válido. Yo he tenido la oportunidad de seguir mucho a Chicharro, de seguir mucho a Villar, de seguir mucho a Mujica, gente que está muy metida en la fisiología, ¿no? Y que habla, que es muy crítico sobre todo esto. Y yo me quedo con esta primera pregunta que le hago al entrenador, le digo, ¿qué vía y qué sustrato estás utilizando? Entonces, porque me queda claro a mí que puedes hacer un ejercicio de alta intensidad y de corta duración, pero si eres Pepito Pérez, no vas a ser capaz de sostenerme esa intensidad de ejercicio por varias series y repeticiones. Y aquí tengo que decirles yo, por eso me gustó más el formato de esta conferencia, porque es un conversatorio, más que todo, ¿no? No es una conferencia, es un conversatorio.
Yo me hice, Fernando, un trabajo justamente en alta intensidad. Me conecté el pulsómetro primero, luego me conecté el analizador de gases, yo lo tengo, entonces me conecté y me lo hice. Y claro que termino mareado, termino volcado totalmente, no terminé la sesión que yo había diagramado, que era una sesión corta, solo había logrado realizar 10 minutos de ejercicio, con la pausa de 3 minutos al medio, o sea, date cuenta de lo que te estoy diciendo. Entonces, y el coste energético sí es alto. El coste energético, el coste calórico es alto. Pero ¿qué pasa? Que prácticamente mucho más del 90% del coste energético está en dependencia de los hidratos de carbono. Totalmente de acuerdo. Lo que me Entonces, lleva, ajá, perdón, sí, dale, perdón. lo que me lleva al segundo tema que tocamos mucho. De hecho, platicamos en el conversatorio del final del módulo uno, pero creo que vale la pena ver tu opinión porque era una pregunta que también iba para vos. No pudimos tener el gusto de tenerte ese día. Vamos a hablar un poco del entrenamiento HIIT. Bueno, empezando porque qué significan las siglas de HIIT. Y segundo, son rutinas que están muy de moda dentro de todos estos trainers que hablamos, y te la venden como estrategias efectivas para bajar de pesos. Justo ahora no recuerdo la diferencia entre efectivo, eficaz y eficiente. No Eficiente, recuerdo ahora la ajá. diferencia, pero lo que sí puedo decirte es que a pesar de que existen las vías metabólicas lógicas para decir que una rutina de HIIT te va a bajar de peso en un tiempo relativamente corto, tiene un alto precio que pagar en cuanto a daño musculoesquelético. Entonces, quizá nos puedes contar un poquito qué son las rutinas HIIT, porque en el conversatorio se habló de ella, pero no se profundizó mucho. ¿Qué son las rutinas HIIT? ¿Qué sistemas energéticos usan? ¿Y por qué realmente no son rutinas para principiantes? Sí, sí, bueno, el HIIT es justamente el entrenamiento intervalado de alta intensidad. Entonces, está definido como tal. Tengo yo que recurrir a las palabras justamente cuando López Chicharro habla sobre el HIIT. Y dice, el HIIT que nosotros realizamos en cualquier persona que no sea un atleta de élite es un HIIT edulcorado. Con eso lo dijo todo. O sea, para buen entender, pocas palabras. Entonces, nosotros le podemos llamar HIIT a cualquier cosa prácticamente en la cual nosotros te fatiguemos. Y eso, el coach, el coach de YouTube, el coach de Instagram, el coach del curso de fin de semana, y bueno, y todos esos influencers que andan por ahí sueltos al día de hoy, hacen eso. Crean una parafernalia alrededor de un tipo de entrenamiento y luego lo empiezan a vender. Entonces, y la gente que está ávida de una solución inmediata, porque el inmediatismo es clave, y luego, obviamente, si viene gratis, viene mejor, ¿no? Entonces, esta gente como lo único que busca son sus likes ahí en sus redes y todo el cuento, están felices. Entonces, todo el mundo tiene lo que se merece, digo yo. Entonces, aquí hay que hacer unas reflexiones. Regreso a las palabras que puse yo hace un momento. ¿Vas a entrenar qué? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu condición? ¿Sí? ¿Conoces las intensidades? ¿Sabes las intensidades de esta persona? Puedes sacar las zonas funcionales, las zonas de entrenamiento, las tienes para que tú empieces a diagramar una estrategia, un plan. Entonces, ahí viene el problema. No hay nada de eso. No hay nada estructurado. Pero bueno, pensemos que nosotros estamos queriendo hacer un entrenamiento de alta intensidad y lo principal que nos vende esto es decirnos que es un periodo de tiempo corto. Ya nos gusta a todos, porque nos dice, no me va a amarrar a mí a tener que entrenar 40, 50 minutos. Sí, está chévere, está genial. Y lo segundo que dice es que te vas a sentir muerto, fatigado, vas a quedar hecho tierra, decimos aquí. Y tenemos el concepto de que mientras más duro sea el entrenamiento, mejor va a ser el resultado. Una sacada Entonces, de jugo, lo decimos acá.
Exacto, acá te dicen, te sacan la madre, dice. Entonces, te hacen sudar la gota gorda, dice. Bueno, entonces, ahí el problema es conceptual, el problema es de idiosincrasia, el problema es de ignorancia, el problema es de todo esto. Entonces, lo que yo les digo, a ver, usted puede hacer un hit que para usted alta intensidad, para mí. Mi frecuencia cardíaca máxima es de 183, Fernando. ¿Sí? Mi frecuencia cardíaca basal es de 66. Mi frecuencia cardíaca al 70%, al 60%, al 70% del VO2, que es donde está mi zona de máxima oxidación de grasas, coincide en este caso, está en 144 latidos por minuto. ¿Sí? Entonces yo cuando trabajo a 144 estoy cómodo, estoy cómodo. Entonces pensemos que esa es la línea de base de un entrenamiento HIIT que vamos a planificar. Pensemos, pensemos que podría ser esa la base. Pero podría yo llevarme arriba lo que yo quisiera y sea capaz de sostener en unas 3 series de 5 repeticiones de 30 segundos. ¿Sí? Que yo llegue a tope. ¿Sí? Que yo llegue lo más alto posible. Y podríamos pensar que en yo lo hago en la bicicleta, por lo general, llego a 170, 175 latidos por minuto durante 30 segundos, luego me bajo 30 segundos y vuelvo a subir. Entonces, estoy haciendo este trabajo en una serie de 4, de 5 repeticiones, descanso 3 minutos, descanso aquí sí 3 minutos, una pausa completa, y luego me vuelvo a subir. Entonces, cuando hago esto, no estoy haciendo un intervalado de alta intensidad, porque el intervalado de alta intensidad tendría que ser al 100% del VO2 max y bajar hasta segundo umbral. Y yo no, yo apenas he llegado a segundo umbral y me he bajado a primer umbral. O sea, pero en el diagrama se ve como tal, se ve como tal. Sin embargo, este trabajo para mí sería interesante porque yo estaría mezclando dos rutas metabólicas, la oxidativa y la glucolítica. Ahora, ¿cuál trabaja más? Tendría yo que saberlo a través de un análisis de gases ventilatorios. Podría ser la manera exacta de poder saberlo. Exacta. Sin embargo, me queda claro que al intervenir las dos vías, yo estoy muy seguro que yo seguiré inclusive oxidando hidratos de carbono. Entonces, digo yo, bueno, si estoy oxidando hidratos de carbono todavía hasta cierto punto y solo al final me complico, el valor de lactato no será alto. Por ende, estaría pensando que a lo mejor estoy yo consumiendo un número de calorías interesantes provenientes de las grasas. Pero ¿qué pasa cuando yo acumulo volumen? Porque esto es una repetición. Y si yo hago 2, y si hago 3, ya no voy a ser capaz de regresar a ese estado de homeostasis, a ese estado basal, y se me va a complicar cada vez más. Y entonces ahí es donde yo he hecho un entrenamiento que me fatiga, que a lo mejor hace que yo esté muy cansado al día siguiente y no pueda reprisar mi actividad. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy cautos en la exposición al estrés fisiológico que le generamos a una persona común y corriente. O sea, para mí esto es clave. Ahora, me queda claro que en un HIIT el consumo, el gasto calórico es alto, me queda claro. Pero si mi objetivo primordial es la modificación de la composición corporal, no estoy logrando lo que yo quiero. No estoy logrando. Pero nosotros estamos pensando solo en la composición corporal o en el bajar de peso. Y yo les digo, esta persona que tiene sobrepeso, ¿acaso no es hipertenso también? Ah, entonces le viene bien utilizar una intensidad más alta. Entonces se justifica que haga algo más parecido a un HIIT. Le viene bien, pero no puede dejar de hacer una buena base, un buen entrenamiento en donde prioritariamente oxide grasas, porque tiene dos objetivos. El primero es disminuir la grasa y el segundo es mejorar, en este caso, la tensión arterial. Ah, si es un diabético, sí, a más alta intensidad, mayor consumo de hidratos de carbono, pero resulta que no tengo insulina, pero resulta que puedo activar los GLUT4 cuando entreno. Ah, entonces me viene bien entrenar de alta intensidad. Claro, cuidando tu nivel de glicemia en sangre, por supuesto que sí, pero entonces, y adicional a esto, a lo mejor no será buena idea también hacer un entrenamiento aeróbico para mejorar
la perfusión tisular a nivel muscular? ¿No será bueno también mejorar la masa mitocondrial? ¿No será bueno mejorar al final el nivel de consumo de oxígeno y con esto mejorar las condiciones totales de mi paciente que adolece de una enfermedad metabólica? Entonces, yo creo que nos centramos, Fernando, demasiado solo en pensar en bajar de peso. O sea, el bajar de peso es fundamental. No estoy diciendo que no, pero lo que estoy queriendo dejar en claro es que tenemos que tener cuidado con el estrés metabólico, con el estrés fisiológico que le estamos generando, perdón, el estrés fisiológico que estamos generando en el paciente común y corriente, porque estamos hablando ahora de un paciente. Entonces, yo creo que por ahí va mi opinión, es mi punto de vista, por supuesto, hay más detalles todavía. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo siempre he dicho que el único beneficiado con las rutinas de HIIT en gorditos es el traumatólogo. El traumatólogo, sí. El único beneficiado. Yo siempre he dicho que entre el fútbol, las motos y el CrossFit va el 90% de mi consulta. Está genial. Entonces, Ajá. bueno, pues bastante interesante el tema. Eh, la conclusión es, ¿se baja de peso? Sí, pero el precio que se paga es bastante alto y yo diría que un alto porcentaje de las personas que empiezan con este tipo de situaciones no terminan porque los va a sacar alguna lesión en el camino. Entonces, la persona, Pepito Pérez, que quiere empezar a hacer actividad física, generalmente pues va a ser un poco más aburrido al principio. Empezamos con cardio y de repente un poco de trabajo de potencia, pero tradicional, y hasta que mejoramos condiciones, pues ya nos podemos meter a este tipo de situaciones. Eh, tenía una pregunta y justo ahora se me fue. Mientras te acuerdas, Fernando, o sea, por lo menos lo que yo propongo, yo la verdad me enfoco mucho, trabajo mucho con atletas, pero como me ha tocado diversificarme y trabajar con gente común y corriente, digo yo, así les llamo, me enfoco en una situación. Les digo, a ver, vamos a hacer un trabajo en dependencia de tus necesidades, en dependencia de tu historia deportiva, ¿sí? Y de las posibilidades de tiempo. Entonces, yo me voy ajustando. Es lógico que nosotros estamos pensando en un entrenamiento HIIT, un entrenamiento a velocidad constante, a intensidad constante, o sea, nos estamos enfocando en eso. Pero resulta que tampoco lo es todo, porque la estrategia nutricional tiene que venir de la mano y tiene que proveerme de los sustratos necesarios y tiene que hacer también en su debido momento una restricción calórica prudente, pues. Entonces, cuando yo articulo con nutrición, yo estoy claro que puede hacer que yo esté generando un mayor gasto calórico y esté restringiendo la ingesta calórica. Entonces, ojo con esto, cuidado, porque si mi gasto calórico está en dependencia de los hidratos de carbono, yo no voy a poder hacer muchas sesiones de entrenamiento subsecuentes. Entonces, porque voy a terminar fatigado. Entonces, se tiene que entender eso, ¿no? Y eso casualmente es lo que le pasa al crossfitero. El crossfitero hace un entrenamiento de alta intensidad 24/7 y lo rinde y empieza, lo hace bien, mejora, está en un nivel que es envidiable. Pero de ese nivel envidiable avanza un tiempo más y empieza a decaer, empieza a descender su rendimiento. Y lo peor de todo, el peor escenario es que se lesiona, porque el índice de lesiones aumenta en dependencia de una mala estrategia nutricional. Y a la final es esto, yo estoy matándome, pero no estoy recuperando. Entonces, es esto, para mí es tan sencillo como eso, yo no le meto mucho drama, para mí tiene que ser sencillo. Y ahí le explico al paciente, le digo, mira, tú has estado entrenando y es más, cuando hacemos evaluaciones funcionales, hacemos evaluaciones de análisis de VO2, les muestro cómo la condición aeróbica del espécimen, porque nunca la desarrolló. Y ya, y digo, ahí tienes, o sea, todo es consecuencia de una mala decisión. Ya me acordé. No sé si todavía es válido. Yo recuerdo que hace muchos años leyendo en asuntos de fisiología del ejercicio,
que ahora con mis huesitos y mis fracturas ya no leo tanto como leía antes, pero había un concepto que a mí me llamaba mucho la atención, hablando de la combinación de los sistemas de trabajo aeróbico y anaeróbico, hablaban un poco sobre el condicionamiento anaeróbico del trabajo aeróbico. ¿Es un concepto que aún es válido? El condicionamiento. Anaeróbico del trabajo aeróbico, es decir, que ciertos deportes aeróbicos precisan o se podían beneficiar con trabajo anaeróbico de grupos musculares especiales para que el individuo responda a dicho deporte. Por ejemplo, trabajar potencia en ciclistas, trabajando un poco más cuadríceps y gemelos, y en nadadores trabajar un poco de potencia en cuanto a dorsal ancho, en cuanto a bíceps, en cuanto a deltoides. ¿Es válido todavía este concepto y cómo lo buscas implementar en estos deportes? ¿Hasta qué distancia realmente o hasta qué nivel de trabajo aeróbico vale la pena pensar en ese condicionamiento a anaeróbico? Porque, pues, por ejemplo, en maratón pareciera que no va a ser así el asunto, Claro. porque es cero masa muscular, pero ¿hasta qué punto aplica el condicionamiento anaeróbico en ciertos deportes y si es válido o no el concepto? Bueno, yo te diría, empezaría por la última parte, Fernando. No es que es cero masa muscular en un fondista, en un maratonista, no, sino que allí el concepto de fuerza es primordial, ¿sí? O sea, yo no busco hipertrofia. Entonces, si no busco hipertrofia, voy, voy a trabajar con pesos. La respuesta es sí. El problema es que los pesos no van a ser grandes, ¿sí? Y los movimientos, en este caso, van a ser lentos, porque voy a estar buscando fuerza, ¿sí? Fuerza, fuerza, ¿sí? Sí. Pero resulta que ellos también necesitan hacer sprints eventualmente, bueno, en dependencia del tipo de competencia que tengas, ¿no es cierto? Porque ninguna competencia es igual, hay algunas, bueno, en la maratón es un poco más, al día de hoy es más estable, ¿no? O sea, es una velocidad crucero y ahí empezó y ahí murió. En la marcha se empieza muy alto y se tiene un momento en el que se hacen unos sprints, se prueba al contrincante y al final se remata. Pero bueno, entonces te decía yo que la cantidad de masa muscular en la maratón interesa, pero no me interesa tenerla demasiado, no me interesa, pero me interesa que lo que tenga produzca la fuerza necesaria para generar una buena amplitud de paso, por ejemplo. Entonces, ¿voy a trabajar el ejercicio de fuerza? Sí. ¿Voy a hacer sentadillas? Sí, sí las voy a hacer, pero las voy a hacer lento, despacio, con pesos no tan altos. ¿Para qué? Para mejorar el reclutamiento de las fibras musculares. Ese reclutamiento es primordial. Ese reclutamiento está generando una mayor unidad de fuerza por cada uno, por grupo, por masa. Entonces, esto es interesante. Yo tengo una deuda grande todavía con la medicina del deporte, que es el meterme en el entrenamiento de la fuerza. Yo he ofrecido ya hace más de un año hacerlo, he comprado ya el libro, lo tengo aquí adornando mi oficina, pero resulta que lo que yo desarrollo me ha quitado mucho tiempo, todavía no he podido meterme de lleno a él porque me gusta, me apasiona la idea y estoy buscando es un partner para que me acompañe en esa lectura y podamos discutir, que eso es lo difícil de encontrar. Pero bueno, entonces te decía yo que a la final sí, sí se entrena en todos los niveles, nada más que hay que buscar, no pensar solo en el entrenamiento de la fuerza, sino pensar en el entrenamiento de la fuerza en dependencia del deporte y de la composición corporal que tengo o a la que quiero llegar. Porque te pongo otro ejemplo. Si tú mismo puedes quedarte tranquilo pensando lo siguiente. ¿Un maratonista se parece o no se parece mucho a un triatleta de corta distancia? Son igualitos, súper delgados, igualitos. Entonces, pues, y la distancia no se compara en nada en lo absoluto, en nada en lo absoluto. Sin embargo, la cuestión es que ellos tienen que terminar su deporte en el menor tiempo posible con distancias cortas. Y el otro tiene 42 kilómetros por delante, a alta intensidad. Los dos están a alta intensidad. Pero entonces, ¿cuál es el sistema de trabajo? El sistema de trabajo de un triatleta
el horario de entrenamiento es brutal, pues o sea, él le tiene que dedicar al menos 6 horas de su vida para los entrenamientos. Obviamente, no es que entrena 6, sino que entre el desplazamiento, la preparación y todo lo demás, son 6 horas. Es como tener un trabajo adicional. Entonces, yo creo que sí importa trabajar la condición anaeróbica en prácticamente todos los deportes, prácticamente todos los deportes. Y me voy al otro lado, Fernando, solo como una historia, como una historia. Eh, yo evalué el equipo nacional de taekwondo, ¿sí? Antes de su competencia, de su mundial, y de los Panamericanos y de otro evento que no recuerdo ahora cuál más era, pero los he evaluado al equipo nacional de judo y de taekwondo, a todo el equipo. ¿Y sabes qué propuse yo? Hacerles un test de VO2 Max primero. Claro, todos me dijeron, pero ¿para qué? Si esto es un deporte anaeróbico, básicamente. Le digo, bueno, y sí, tienes razón, pero ¿ustedes cuántos combates tienen al día en un día de competencia? Entonces inmediatamente sacaron cuentas y dijeron que tenían entre 8 o 9 combates, y cuando ya estaban cerca, en algunos momentos podían tener 5, 6 combates, y así, ¿no? O sea, habían muchos combates y que pasaban el día entero en los combates. Entonces yo les decía, no se les ocurre a ustedes que deberían mejorar la condición aeróbica primero y luego seguir desarrollando su condición anaeróbica. Entonces después hicimos un trabajo y los pusimos a trabajar, después de hacer el VO2 Max, los pusimos a trabajar en una zona aeróbica pura, pura. Ellos tienen un entrenamiento que es darle la vuelta al tatami conversando. Ese es su calentamiento, su zona regenerativa. Entonces decía, bueno, ustedes que son tan buenos, van a regenerar a la intensidad que yo digo. Y los ponía a correr la intensidad justamente que habíamos determinado a través del test, y resultaba que se quejaban de que no podían correr a esa velocidad durante 30 o 40 minutos que yo le pedía. Pero bueno, lo hacían, a regañadientes lo hacían. Y después hicimos un test de lactato en las patadas que ellos hacen. Entonces lo poníamos ahí con el peto al uno, y luego que no me acuerdo, no me preguntes los nombres de las patadas porque nunca me los logro recordar. Entonces lanzaba sus patadas, le dábamos 30 segundos, paraba 30 segundos y lanzaba otra vez. Y hacíamos después de esa serie una medición de lactato. Ok, seguía él entrenando todo normal, todos sus entrenamientos, nada más que le sumábamos este entrenamiento aeróbico al plan del entrenador. Después de 4 semanas regresamos a hacerle las mediciones, y ¿qué hicimos? Lo único que repetimos es el test de lactato. Repetimos el test de lactato y resultaba que él podía patear más veces y los valores de lactato estaban más abajo. Entonces yo les decía, bueno, la evaluación de la condición anaeróbica me da a mí una línea de base, ¿sí? Y usted la trabaja, claro, la trabaja con sus ejercicios específicos. Pero yo lo que le digo es que usted tiene que mejorar la capacidad cardíaca para llevar sangre a todo el rincón de toda la economía del organismo. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago sin fatigarlo en una intensidad menor? Porque si no, solo fatigo y no lo tengo para entrenarlo más. Entonces tú llevas a tu cirujano, a tu R1, lo llevas a todas las cirugías, una guardia. Y a la siguiente guardia tienes una cirugía, la mejor cirugía, la más difícil, la más compleja, y necesitas a tu R1. Pero ya lo quemaste allá. Ya no lo tienes a disponibilidad. Se va a perder lo mejor. Entonces acá yo creo que un poco, ya te digo, desde mi corto conocimiento, yo trataba de influir de esta manera, entendiendo la fisiología, no entendiendo necesariamente en principio todo el deporte, porque lo tenía que buscar, tenía que ver, tenía que saber cómo se desarrollaba el deporte, pero era la fisiología aplicada al ejercicio. Entonces, eso es lo que te podría comentar, Fernando. Genial, Fabián. Quizá para terminar, porque si no, pues subo una clase en 3 bloques de 1 hora cada uno. Eh, Tiempos de recuperación en entrenamiento anaeróbico. ¿Cómo dosificas el entrenamiento, frecuencia?
periodos de reposo, qué grupo, cuántos grupos musculares, cuánto tiempo le das de descanso, ¿cómo estructuras eso? Honestamente, eso lo estructura, yo no lo hago. Honestamente, te tengo que decir que yo no lo hago. Eso se lo dejo al entrenador. Sin embargo, cuando nosotros estamos haciendo los trabajos y las evaluaciones, por ejemplo, al final del test de B2 Max, yo me lo dejo todavía con el equipo, lo dejo con el equipo, el test se ha terminado y lo bajamos del treadmill o lo bajamos de la bicicleta, le dejamos allí y vemos el comportamiento de la frecuencia cardíaca y la aplicación de los sustratos en la línea de tiempo, qué sé yo, 3, 5, 6 minutos después. A veces me engolosino como el equipo es mío, yo decido cuánto le hago, ¿no? Entonces me quedo ahí engolosinado porque el test demora 8 o 9 minutos y yo sigo registrando 6 minutos más. Entonces imagínate, y quiero ver cómo se comporta, qué es lo que pasa. Entonces, con esto nosotros hemos aprendido a diagramar un poco la pausa en el entrenamiento de alta intensidad en los marchistas. Entonces, por ejemplo, ellos trabajaban en un principio sobre hacer el trabajo de alta intensidad, las repeticiones, las repes que les llaman ellos, las repeticiones, las hacían y ponían una pausa en principio de cuando la frecuencia cardíaca llegue a tal valor. Le ponían un valor a la frecuencia cardíaca. Después le ponían una línea de tiempo. Dijeron, son 3 minutos de pausa. Yo en 3 minutos de pausa estoy tranquilo. Bueno, entonces yo les decía, sí, sí, son mecanismos válidos, yo no los discuto, ¿no? Y el de la frecuencia sí, pero ¿de dónde sacaste el valor de la frecuencia cardíaca? Ah, no, dice, le quitamos un tanto por ciento a la máxima. Bueno, ¿y de dónde salió eso? No, no sé, así nos dijeron que hagamos y así hemos hecho siempre. Entonces le decía, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces yo veía el tiempo que le duraba en recuperar después del test de máximo esfuerzo, porque este es un test maximal, cuánto el tiempo le demoraba en bajar la frecuencia cardíaca a una zona que sabemos, porque ahí está el registro del sustrato, sabemos que es oxidativo otra vez. Entonces, cuando nosotros veíamos esto, decíamos, a ver, ya, si ya está oxidando otra vez grasas, si ya está una beta oxidación, esto prácticamente le ha dado chance también a que recupere la fosfocreatina. Y si ya está oxidando, implica que logró liberar todos los hidrogeniones y ya no hay deuda de oxígeno, porque se ve también en la capacidad ventilatoria de él. Entonces, cuando yo tengo todos estos datos, digo, mira, yo creo que la pausa la podríamos poner con 2:30. Y me dice de 3 a 2:30. O sea, me vas a robar 30 segundos. O sea, está a mitad de un minuto. Y digo, sí, probemos. Y resulta que empezamos a probar también, ojo también, esto es o sea, son deportistas aislados y son atletas. Cuidado con eso también. Entonces, resulta que pasada la pausa de 2:30 y le lanzamos el nuevo estímulo y los valores de lactato entre repetición y repetición se mantienen. Están perfectos. Entonces le digo, ¿hacía falta quedarnos 3 minutos? No. Entonces ahora la pregunta es, ¿serán suficientes 2:30? ¿No será que bajamos a 2:15? Entonces, y ahí el atleta me dice, no, ya, déjalo ahí está bien ahora, ahí nos vamos a quedar un tiempo. Entonces, es muy difícil, Fernando, yo lamentablemente no me he aprendido bueno, me ha tocado revisar, me ha tocado leer, nada más que lo que no he podido es recitar la teoría, ¿sí? He traído la teoría y la he aplicado y la he ido leyendo en los diferentes deportes y eso me ha permitido mostrar una línea de trabajo que ha sido eficiente al día de hoy realmente. Hemos tenido deportistas con un buen nivel, mejorando siempre. Hace falta, claro, para subirnos al podium, pero ahí estamos en la lucha. Bueno, Fabián, interesantísimo. Muchísimas gracias. Yo creo que cubrimos de una forma bastante bonita el tema. La verdad es que creo que habiendo hecho un curso tan largo, sí ya valía la pena cambiar un poquito la tónica. Espero que te podamos tener esta vez sí para el próximo conversatorio para resolver las dudas. Y nada, pues darte las gracias por estar siempre aquí con nosotros, por haberte hecho nuestro amigo en un periodo corto de tiempo, en un periodo tan corto de tiempo. Sí. Y nada, muchísimas gracias y no sé si quieres decir algunas palabras de despedir.
No, pues Fernando, agradecerte otra vez por la invitación, por ese empuje. A mí me impresiona realmente que un traumatólogo tenga tanta afición por la medicina del deporte. Realmente eso para mí es muy nuevo. Nosotros no lo vemos acá. He tenido un colega que ha tenido cierta afición, traumatólogo, también te he contado a ti, pero no al nivel que tú lo llevas, al estar tan preocupado, estar sufriendo porque nosotros te pasemos las presentaciones y todo eso, y eso es digno de rescatar, ¿no? Y entonces te agradezco y te felicito por todo eso y espero que pronto nos podamos ver en algún espacio ya ahí en el face to face y poder compartir asimismo algo más relajado. Me gusta más el conversatorio a mí, la verdad. En este periodo de pandemia y antes mismo, bueno, más de pandemia, tanto Zoom y todo esto nos ha cansado un poco a todos, creo yo. Nos hace falta más el conversar y por eso cuando me dijiste hagámoslo así, dije, vale, está genial porque ahí no hay nada estricto, no hay nada de repetición y no se va a aburrir. A lo mejor la gente va a querer escuchar qué locura nos mandamos por aquí. Así que muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Fabián. Un abrazo.